Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa en Amanecer Libertario. Señores, lamentablemente les traigo una muy, pero que muy mala noticia y es que el Perú ha entrado en una recesión técnica. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, ya más o menos por el nombre lo pueden sacar. ¿A qué llamamos recesión técnica o recesión técnica? Este concepto se utiliza cuando se suceden dos trimestres seguidos con resultados negativos del PBI en términos interanuales. Así, en los dos últimos trimestres se ha registrado, bueno, esto ya es coyuntural de España, pero Perú ha entrado en una recesión técnica. Veamos lo siguiente. La economía de la nación andina se contrajo, hemos decrecido en los 5 primeros meses del año, lo que impresionó a los economistas y desafió la posición del gobierno sobre la recuperación. Esto es muy, pero que muy malo, a pesar de que tenemos la moneda se ha vuelto más sólida. Vemos que la economía peruana está perdiendo competitividad y esto se debe a dos factores que vamos a comentar a lo largo del video, pero necesitamos, como digo, comparte este programa con más amigos para que sepan lo que lamentablemente está ocurriendo, no lo que se va a venir, sino lo que está ocurriendo, y es lamentable, pero finalmente la política lo hizo de nuevo y seguro ya sabes quién es el gran culpable de esto, ¿no? No es sorpresa que en este canal normalmente todos los fenómenos sociopolíticos, si analizamos un poco, siempre, pero siempre hay un gran culpable que lo vamos a analizar. Así que, como te digo, revienta el botón de like, comparte este video con más amigos y sobre todo suscríbete a Amanecer Libertario para que no te pierdas ninguna de las nuevas actualizaciones. Y ahora sí, vamos a comenzar. Vemos acá lo siguiente. Perú, la economía importante más rápido crecimiento de América Latina en este siglo, se enfrenta a lo que alguna vez fue una impensable recesión técnica. Acá hay dos factores. El primer factor es el contexto global y el segundo factor es el contexto político. Recordemos que Perú desde el año 2017, cuando la poderosa y nada cuestionable y estatista señora Keiko Fujimori, se le ocurrió con su bancada empezar a boicotear a PPK y ahí empezó la serie de crisis políticas que nos llevaron al culmen de las crisis con Pedro Castillo como presidente y ya ustedes saben el resto de la historia, ¿no? Ok, entonces ahí se destacó mucho la economía peruana. ¿Por qué? Porque a pesar de que teníamos un caos político, la economía seguía creciendo cada vez más lento, eso sí, porque cuando estaba, por ejemplo, Alan García crecíamos a tasas del 6, 7, 8%, y después cuando vino Llanta fue creciendo, fue cayendo, el crecimiento se fue a 5, luego a 4, estoy hablando en términos de promedio, y bueno, hemos llegado ahora a una recesión técnica. ¿Es posible terminar el año en números verdes? Sí, o sea, puede haber, como dije, son trimestrales y puede que al final del año se crezca 1 o 2%, pero recordemos que nosotros venimos de un periodo de confinamiento, en lo que fue el confinamiento de Vizcarra y tal, y la economía ahí literalmente pasamos de 20% de pobreza a 30% de pobreza. Y para volver a bajar ese 10% de pobreza adicional, más o menos los economistas han calculado que se necesita un 4% anual de crecimiento para más o menos en 4 o 5 años volver a niveles de pobreza prepandemia, ¿no? Pero crecer uno o no crecer nada va a demorar que la gente salga de la pobreza, todas esas personas que entraron en pobreza, unos 10, 15 o hasta 20 años. Si es que se crece a 1%. Y si no se crece nada, pues imagínense. Entonces, lamentablemente, el Estado ha logrado su cometido. ¿Y por qué la política afecta a las inversiones y tal? Porque cuando una empresa viene, lo primero que pregunta es el contexto político. Si ven que hay un gobierno que les va a expropiar, les va a subir impuestos y tal, pues no invierten. Y luego cuando ven volatilidad, tanta volatilidad, al final la mayoría de inversionistas ha visto al Perú como un país poco atractivo. Entonces la política, todos los enredos políticos al final han terminado socavando el crecimiento económico, como digo, por culpa del Estado. Otra vez, o sea, acá vemos acá lo siguiente. Esto es lo que dijo David Tuesta, que es ex ministro de Hacienda. Es casi imposible ver un revertir la tendencia actual en el próximo mes, dijeron los economistas, lo que confirmaría una recesión técnica, que generalmente se define como dos trimestres consecutivos de crecimiento económico. Acá explica también el artículo dos factores, los problemas políticos que se han prolongado durante años, finalmente ha pasado a la cuenta de su economía y luego está el fenómeno climático, que es el fenómeno climático, eso sí, no tiene la culpa Dina, no tiene la culpa Keiko, no tiene la culpa Castillo, eso es un fenómeno natural y ningún gobierno
tiene la culpa de eso. Pero los problemas políticos son absolutamente culpa de todas las personas que han participado en política en estos últimos años, ¿no? Entonces, bueno, esta es una noticia lamentable. Me gustaría saber qué opinas en los comentarios sobre esto. Lamentablemente, los problemas políticos finalmente lograron tumbarse a la economía, ¿no? Lo cual es lamentable. Lamentable, como digo, en 2020 la pobreza subió del 20 al 30% y para que esas personas vuelvan a salir de la pobreza se necesita crecimiento del 3-4% anual. Pero con estos resultados, crecer 1 o 2% no es suficiente. No es suficiente. Entonces necesitamos volver a crecer y para eso se tiene que quitar, primero tiene que haber tranquilidad política. Eso quiere decir que debe haber un gobierno que no se mete en la economía y tampoco pues esté en tantas crisis políticas. Y segundo, se tiene que hacer reformas urgentes. Por ejemplo, el mercado laboral, desregulación total del mercado laboral. Si tenemos tanta informalidad, lo lógico y lo simple es pensar que el mercado laboral peruano está mal. Y sí, el mercado laboral peruano está mal. Los formales en el Perú pagan impuestos como si fuéramos un país europeo ultra rico, cuando no debería ser así. Hasta los países más ricos de Europa tienen menores impuestos en el sector formal que el Perú. O sea, una cosa de locos lo que vivimos acá, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría saber tu opinión. Déjame en los comentarios. Un saludo y hasta pronto.